bueno, ya nos avisa, ¿no? Bueno, pues buenas tardes a todos, bienvenidos. Nos da mucho gusto pues vernos, ¿verdad? Aunque sea decíamos hace rato, por esta modalidad virtual y por las cámaras, y pues esperamos pronto ya estar juntos de manera presencial. Bueno, pues les damos la más cordial bienvenida a esta Jornada Nacional de Conversatorios sobre la Formación de Profesionales de la Educación de ANEFEP. Y le pido en primer lugar a nuestro presidente de ANEFEP, el doctor Pablo Gómez, si nos puede dar algunas palabras iniciales. Adelante, maestro Pablo. Muchas gracias, doctora Yuriko. Le agradezco mucho su participación, como siempre, muy participativa desde la Universidad Panamericana de Aguascalientes, una institución que siempre se ha destacado por los aportes y apoyos que ha dado a esta asociación nacional desde la figura de ustedes como académicos y académicas. Quiero agradecer también a la Universidad La Salle de Oaxaca, a la maestra Chel Jocelyn Mora, al maestro Alberto Raúl Ceja Mendoza, director de Pedagogía de la Universidad de Colima, y a nuestro querido amigo, el doctor Juan Carlos Farías Bracamontes, investigador de la Universidad Autónoma de Coahuila, al doctor Ángel Gerardo Charles, de la Universidad Autónoma de Coahuila, y por supuesto a Mari Carmen Navarro Telles, la maestra que es la que siempre ha estado pendiente y ahora comparte desde la Universidad de Nayarit, Autónoma de Nayarit, comparte la plataforma para que podamos estar en este evento. La ANEFEP así cumple con los postulados de creación. La ANEFEP de esta manera establece los lazos de amistad, de colaboración, de vinculación con las instituciones hermanas pertenecientes a la misma y más allá de estas instituciones. Por eso también quiero agradecer la presencia de las directoras y directores de las escuelas, de los académicos y académicas, también de la comunidad estudiantil que hoy pueda sumarse a este importante tema que nos van a discernir en esta mesa de debate sobre la medición del perfil de egreso de profesionales de la educación. Sean todas y todos bienvenidos y muchas gracias por sus participaciones, muchas gracias por su presencia. Benito Guillén, Humberto, Carlos, todas y todos bienvenidos y un abrazo fraterno. Cuídense, síganse cuidando mucho, mucho, mucho. Gracias, Yuriko. Muchas gracias, maestro Pablo, y pues la verdad es que estamos muy contentos, como comenta el maestro Pablo, tenemos la presencia, y hace rato comentábamos, ¿no? de maestros, directores de varios lugares del país, entonces pues es algo que rápidamente podemos tener con esta modalidad, ¿no? Entonces pues hay que aprovecharlo. Como bien nos comentaba el maestro Pablo, pues el tema de este conversatorio es un tema que pues cada vez siempre ha sido importante, pero cada vez como se le da más relevancia, que es la medición del perfil de egreso en profesionales de la educación. Y bueno, pues como vamos a estar trabajando es una primera ronda de intervenciones, después podemos abrir un espacio para preguntas, para el análisis y todo, y al final una pequeña ronda pues muy sintética, ¿no? De todas las conclusiones para finalmente pues hacer el cierre de este conversatorio. Entonces, bueno, pues agradecemos la presencia de todos y vamos a comenzar, ¿no? Y vamos a comenzar con la participación de la maestra Ichel Jocelyn Mora Ortiz de la Universidad La Salle, Oaxaca, para que pues nos pueda comentar en primer lugar, maestra, nos gustaría saber, a ver, ¿por qué cree que es importante la medición del perfil de egreso y luego en los profesionales de la educación y cuál es su experiencia al respecto? Si puede abrir su micrófono y por favor si les pedimos a los demás, creo que ya todos lo tienen cerrado, pero si pueden cerrar sus micrófonos, gracias. Sí, buenas tardes a todos y a todas. Bueno, es importante, siempre en el proceso, en el marco de la educación, es importante y relevante hacer una mirada hacia nuestras propias instituciones y hacia nuestros propios egresados, ¿no?
la evaluación es este juicio de valor que nosotros le vamos a dar a procesos. Y en el marco de la evaluación curricular y específicamente de la evaluación egresados, pues bueno, la relevancia la hemos centrado en dos momentos, ¿no? El primer momento es identificar estos procesos que estamos realizando de manera interna con la universidad y lo comparto así de manera general, ¿no? ¿Qué se está realizando de manera general? ¿Qué se gesta en cada una de las instituciones que oferta esos programas de educación? ¿Y qué perfiles estamos pues, teniendo en los estudiantes y en las estudiantes? ¿Y qué resultados están esperando de ellos, ¿no? ¿Y qué impacto están teniendo en nuestro marco social? Esto a nivel institucional nos permite a nosotros pues ir acomodando nuestros planes de estudio, bueno, el plan de estudios y los programas de estudio, ir identificando en dónde hace falta profesionalizar más a los estudiantes y cuáles son las necesidades que como estudiantes está teniendo nuestra propia matrícula. Y cuando realizamos la evaluación externa, nos damos cuenta de estas necesidades que están teniendo pues en primer momento, el contexto social en que los estudiantes se están involucrando y los empleadores. ¿Qué necesidades están teniendo específicamente con los estudiantes en este marco social? ¿Qué es lo que el empleador está solicitando y está requiriendo específicamente a nivel profesional de nuestros estudiantes? Pensamos en un marco general de lo que necesitaría saber, bueno, en nuestro caso, licenciado en educación, pero propongo como todos los profesionales de la educación, ¿no? ¿Qué es lo que el marco requerido? Sin embargo, en un contexto social, cada uno de los contextos en donde se marca el trabajo del egresado, pues requerirá de sus especificaciones. Y a esto tendríamos que estar atendiendo y tendríamos que estar evaluando, es parte de la importancia. Y yo quisiera que no nada más nos concentráramos en el marco social inmediato, sino en el marco tal vez nacional e incluso me pongo a pensar en el marco internacional, porque finalmente estamos en una sociedad en donde la movilidad profesional es un hecho y entonces darle estas herramientas a los estudiantes para que pues puedan entrar en un campo laboral en donde ellos primero deseen y en el contexto en donde ellos se sientan más cómodos, ¿no? Y esto abonaría a la calidad educativa que cada una de las instituciones educativas estamos ofertando. Y por calidad educativa me refiero a este perfil requerido y necesario que la sociedad actualmente está exigiéndoles a los profesionales de la educación y también exigiéndoles a cada una de las universidades, ¿no? Gracias, maestra Ischel. La verdad es que sí es muy importante todos estos términos, ¿no? Y como bien nos comentaste, esta parte de ver también la parte no solo interna, sino los referentes externos, tanto nacionales como internacionales, y también que tengamos nuestra propia conceptualización muy clara, ¿no? Y los indicadores acerca de la calidad. Y me parece que en ANEFE pues, hemos trabajado mucho acerca de también estas instancias que nos ayudan y que contribuyen, ¿no? Doctor Juan Carlos Farías, ¿qué nos puede comentar acerca de esta importancia del perfil de egreso? Bien, antes que nada quiero agradecer a la Asociación Nacional de Escuelas y Facultades de Educación y Pedagogía por la invitación, por voltear, por hacer estos tipos de conversatorios. Considero que es muy importante intercambiar estas experiencias. En cuanto a la pregunta, ¿por qué es importante medir el perfil de egreso? Creo que es muy importante, básico, más hoy en día. Nosotros ofertamos dos licenciaturas, que es la licenciatura en Ciencias de la Educación y la licenciatura en Letras Españolas. Acabamos de tener dos generaciones que acaban de egresar y yo me preguntaba, precisamente muy ad hoc a lo que estamos platicando, ¿cómo van preparados? ¿Cómo van mis egresados? ¿Cómo están saliendo? De acuerdo al perfil de egreso que tengo planteado como institución, de acuerdo al perfil de egreso que tengo planteado como universidad.
la pandemia nos invita a reflexionar, y no solamente reflexionar, sino tendremos que reformular nuestros planes de estudios, porque realmente ya no están vigentes hoy en día. Eso que planteaba el perfil de egreso en esta generación que acaba de salir, generó el replanteamiento de que mis alumnos generaron otras habilidades, otras emociones, otro nivel de conocimientos en distintas dimensiones que quedó fuera el perfil de egreso. Entonces yo me preguntaba, ¿cómo están saliendo mis muchachos? ¿Cómo va a ser su incorporación al mercado laboral? ¿Cómo va a ser su generación de competencias? Si bien es cierto, la pandemia nos vino a modificar la movilidad, los intercambios, las prácticas profesionales, las prácticas de docencia, el servicio social, tendríamos que estar reconfigurando y realmente tendríamos que estar dándole seguimiento a los planes de estudio de las reformas curriculares. Generar los comités de seguimiento en los planes de estudios, hoy por hoy, tendrán que ser de suma importancia y tendremos que generar estrategias pues, para voltear a ver cómo están trabajando los perfiles de egreso. Yo lo comentaba con algunos compañeros. La importancia que tiene el modelo educativo en mi universidad, que tendremos que atender los 4 pilares de la educación, realmente cómo los estamos llevando hoy por hoy. Y ese es el replanteamiento y esa es la invitación de la reflexión, que sí tenemos que cuidar mucho de manera exhaustiva, precisa y muy específica los replanteamientos en las reformas curriculares hoy en día, que bien es cierto, nos ayuda mucho el que vengan a acreditarnos. En este caso, nos acredita CIES para la carrera de letras, nos acredita CP para la carrera de educación, y ese es bueno, voy a adelantar un poquito, pero esa es la forma en cómo nos están midiendo, ¿verdad? Pero en la próxima acreditación me van a medir desde otra perspectiva, sí, me va a decir qué utilizaste, cómo está haciendo, y insisto, la clave está en el seguimiento del plan de estudios. Y bueno, más adelante tendríamos que estar revisando los empleadores, cómo nos están percibiendo, cómo se están involucrando mis estudiantes con los empleadores, que también es una estrategia de medición, porque ellos nos están pidiendo. Hoy por hoy, la forma de contratar no es porque sepas educación. Por favor, sabes que eres educación, por eso estudiaste 4 años. Pero ¿qué tanto sabes de competencias digitales? ¿Qué tanto sabes de soft skills? ¿Qué tanto estás generando apps? O sea, eso es lo que tenemos que estar rediseñando, reformulando al interior de los planes de estudios para poder medir efectivamente el perfil de egreso y su incorporación al mercado laboral. Sí, muchas gracias, doctor Juan Carlos. La verdad es que sí es muy importante esto que nos comentas de pues ir a la vanguardia siempre, ¿no? Y estar innovando y ver qué es lo que hay, las prácticas exitosas, pero también preguntar a estos grupos de interés, ¿no? O sea, que cuáles son las necesidades o los requerimientos e irnos renovando, ¿no? Cada vez más. Muchas gracias. Doctor Gerardo Charles, ¿qué nos puede comentar al respecto? Muy buenas tardes, como decía el doctor Juan Carlos Farías, pues un agradecimiento por esta oportunidad de estar con todas y todos ustedes. Pues es una parte esencial en nuestros programas educativos. Cuando recibí esta invitación, pues bueno, vamos viendo cómo somos esta población. Somos una población muy, muy grande en México, verdaderamente. Según datos de la NUIS del ciclo escolar pasado, pues éramos, sin contar las escuelas normales, teníamos más de 220,000 alumnos. Ingresaron 77,000 y egresaron un poco más de 36,000. Había 1,663 programas educativos funcionando el ciclo escolar pasado. Obviamente, los nombres básicos pues son licenciatura en Ciencias de la Educación, 219, licenciatura en Educación, 163, y el que más existe es licenciatura en Pedagogía con 479. Entonces somos un universo bastante grande. Digo, no tan grande como las carreras de administración, contaduría o derecho, pero somos una población bastante grande, digo, aún sin contar a las escuelas normales. Y de acuerdo a datos del INCO, pues hoy nuestra población son mujeres, la gran mayoría, el 70%, la mayoría trabajan, eso sí, más del casi el 97% tienen un empleo, nuestros egresados, el 80% trabajan en los servicios educativos, obviamente de manera subordinada. Sin embargo, ganan poco.
Digo, no son los mejor pagados. Según datos del INCO, tenemos más o menos, ganan 13,300 pesos en promedio al mes. Es la carrera 17ª mejor pagada en México, entonces no es la mejor pagada. Y como sucede en muchos casos, pues las mujeres ganan menos que los hombres, como sucede en la mayoría de los casos en el país, en nuestras profesiones. Bueno, a raíz de esto, dice, bueno, y con mi experiencia, los que he trabajado yo en la universidad, en las reformas curriculares, pues nos planteamos cuál es la importancia. Pues es una parte, como decía Juan Carlos, una parte básica en la forma. A veces que nos hacíamos la pregunta, bueno, ¿qué es primero? Como decíamos, ¿es el huevo o la gallina? Pues literalmente el perfil de egreso debe ser la parte primordial. En ocasiones trabajamos, o a veces nuestras unidades académicas trabajan un poco al revés. Lo hacen de manera obvia o, como decimos, nos brincan pasos en lo que dice la teoría y trabajan otras cosas. A veces trabajan incluso primero el mapa curricular y construyen el perfil en base a todas las asignaturas que van a ofrecer. Digo, la teoría dice que debe ser primero el perfil. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Obviamente, como nos decía ahorita Juan Carlos, pues apoyado en el análisis de las necesidades sociales, del mercado laboral, del estado de la disciplina, de disposiciones legales que pueda haber, las tendencias nacionales, internacionales al respecto y un largo etcétera que puede haber ahí. Entonces, pues a veces no es tan así como lo hacemos y a veces pues estamos teniendo ahí dificultades para hacer esta construcción de este perfil de egreso. Y yo lo veo como si fuéramos un ingeniero, un arquitecto. Bueno, por aquí veo a la maestra María Elena, que es la directora del CASEI. Y pues así estamos haciendo nosotros, estamos construyendo un sujeto que va a tener una disciplina, va a tener una carrera. Y pues con cada de estos elementos estamos nosotros agregando partes ahí para construir esa parte, esa cuestión necesaria que estamos nosotros definiendo desde el principio. Entonces, yo estoy de acuerdo en ese sentido, pero debemos tener ahí qué conocimientos, qué habilidades, qué actitudes, qué valores deben tener y qué deseamos que tengan nuestros egresados. Definirlos desde el inicio claramente. Ese es un error que seguramente algunos hemos advertido, que muchas veces está de manera pues, bastante retórica, por llamarle así. Le platicaba yo a un compañero que en nuestro plan de bachillerato aquí en nuestra Universidad de Coahuila, bueno, ahorita acaba de entrar un nuevo plan de estudios, pero el que todavía está vigente, que va de salida, entre sus múltiples características que dice que va a tener el bachiller, dice que debe ser un sujeto pleno en su ser, hacer, convivir y ser. Y pues lo que le han preguntado siempre es, ¿qué es un sujeto pleno? Y obviamente han tenido dificultades para contestar esa pregunta. Es difícil. Y así tenemos todos ejemplos, ¿verdad? A veces hacemos cuartillas enteras cuando estamos diseñando nuestro plan de estudios, donde decimos cuál es, a veces de manera bastante utópica, hay que reconocerlo, y decimos cuál sería nuestro perfil de egreso. Entonces, pues lo que sea, la dificultad es, como decíamos, que no es perfectamente medible, perfectamente real. Y ahí es donde vienen nuestras dificultades, que nos hace después, cuando lo queremos observar, cuando lo queremos medir, seamos nosotros, seamos nuestros empleadores, será el organismo externo, pues vamos a tener bastante dificultades. Como este ejemplo que les decía, ¿no? Por ejemplo, si decimos, en el caso de educación, será un profesional que conocerá las principales corrientes filosóficas de la disciplina. Bueno, es muy medible. Pero aún así ponemos el ejemplo típico que por aquí que encontramos en los planes de estudio será un profesional crítico, analítico, comprometido con la sociedad, Imposible de medirlo, de observarlo, y que pues todos los que alguna vez, todos ustedes han estado con los organismos acreditadores, pues ahí es donde siempre nos dice, bueno, ¿y cómo vas a medir esta parte? Y ahí es donde empiezan nuestras dificultades, como decimos, empezamos literalmente a patinar. Por ejemplo, veía ahorita a la maestra María Elena, que en el CASEI, pues ellos muy definido exactamente qué es lo que tienen que medir, exactamente. Y dicen hasta qué asignaturas y todo lo que deben de contar. En el caso de nosotros, pues es un poco más difícil de hacer estos casos. Entonces, otra dificultad que yo veo, y que a veces no lo observamos todos, es que seguramente a algunos de nosotros nos pasaría
en el que tendríamos dificultades para decir el perfil de egreso de nuestra institución, de nuestro programa educativo. Muy probablemente. Seguramente conocemos las características principales, pero así ya de decirlo exactamente tal cual es probable que tengamos dificultades. Y nuestros alumnos pocas veces conocen el perfil de egreso. Yo pienso que es una parte a la que tenemos que reforzar más, porque nuestros alumnos sí son muy críticos, ahí sí se fijan mucho, dicen, bueno, maestro, usted dice que me va a formar en tal cosa, ¿dónde está usted cumpliendo con eso? Y a veces, yo creo que es una parte, así como a veces en nuestras instituciones tenemos plasmado ahí la misión y la visión, pues yo creo que ahí también tendríamos que poner nuestro perfil de egreso en esa parte. Yo creo que, bueno, entonces, para concluyendo mi participación en este sentido, pues creo que es una parte en la que tenemos que profundizar más, hacerlo más tangible, más observable, más medible las características de nuestros perfiles de egreso, de modo que todo lo comprendamos, nadie tengamos dificultades para entenderlo y que todos sabamos exactamente qué es lo que estamos tratando de conseguir cada uno de nosotros. Sí, muchas gracias, doctor. La verdad es que sí es muy importante lo que comenta, porque justo a la hora de, hablando en términos de investigación, a la hora de no operacionalizar o de no descender esto muy abstracto, algo más empírico para poderlo medir, pues el perfil de egreso a veces, pues ya ahí como que se queda porque ya fue un requisito, ¿no? Que se tuvo que hacer y ya. Y esta parte de que los alumnos lo conozcan también es muy importante, porque incluso las mismas acreditadoras nacionales o internacionales pues también te dicen, oye, ya lo publicaste, ¿en dónde está en la página, tal? Y luego ya que está publicado, lo conocen, o sea, todos los alumnos, los profesores lo comparten, y luego está alineado a esta misión, ¿no? Entonces, muy importante. Muchas gracias. Maestro Paul, adelante, si nos puede comentar su experiencia. Muy bien, pues también en primer término agradecer la posibilidad de estar esta tarde con todas, con todos ustedes. Es un gusto saludarles desde Colima, desde la Facultad de Pedagogía. Y cuando leía la pregunta respecto a la importancia de la medición del perfil de egreso, no pude evitar pues pensar lo que la teoría curricular plantea, ¿no? Y específicamente lo que tiene que ver con el diseño curricular. Creo que desde esa perspectiva no podemos obviar la importancia que tiene el perfil de egreso para la construcción, para el diseño, para la integración de un proceso formativo, porque definitivamente pues es el reflejo de aquellas acciones, de aquello que se espera que el egresado realizará en un futuro una vez que concluya la trayectoria formativa, y pues que, como lo mencionaban también, se ve reflejado o concretado a través de conocimientos, de habilidades, de destrezas y de los valores mismos que cada una de las instituciones considera como prioritarios, y que también van formando parte de esa identidad del egresado en función del modelo educativo, del modelo académico y también del modelo curricular que cada una de las instituciones tiene. Siguiendo dentro de este planteamiento, pues no podemos olvidar que el perfil de egreso definitivamente se establece como un ancla, o debe establecerse como un ancla para la selección de contenidos, para también la definición de las estrategias didácticas y también para llegar a un nivel tan específico de las actividades de aprendizaje, ¿no? Es decir, no pueden ser elementos que estén disociados cuando se llega al nivel específico de trabajar en las materias, en las asignaturas, en los módulos, respecto a los planteamientos que señala el perfil de egreso, y de ahí la importancia de poder tener fija la mirada en ese perfil de egreso y también de establecer los mecanismos, los procesos para poder hacer la correspondiente medición. Particularmente considero que esta medición del perfil de egreso, y también por lo que es importante, es porque está presente en la toma de decisiones. Debe estar presente en la toma de decisiones en el ámbito curricular, y pues incide de manera directa en el proceso de formación de los estudiantes, porque el perfil de egreso y hacer la medición o la evaluación del perfil de egreso nos va a dar también referentes en cuanto a la satisfacción que tienen los estudiantes de su proceso formativo, ¿no? Es decir, esa evaluación, ese acercamiento al cómo vivieron la experiencia de formación
y que nos compartan el punto de vista, conocer su opinión acerca de cómo fue ese proceso, pues es una referencia para poder diseñar y poder mejorar alternativas en términos de las experiencias de aprendizaje que están teniendo como parte del proceso de formación. Y también esta medición del perfil de egreso definitivamente nos ayuda a identificar la relación que hay con el proceso de formación, la actividad laboral de los egresados y la atención a las necesidades sociales. Es decir, una vez que se diseña el perfil de egreso, se está plasmando también un compromiso institucional respecto a lo que los egresados tendrían que hacer una vez que concluyan la formación, y pues el hecho de hacer este acercamiento para la medición o evaluación pues implica también tener este referente claro de qué tanto se está llegando a ese compromiso que se ha definido como parte del proceso de diseño curricular. Sí, muchas gracias, maestro. Paul de la Universidad de Colima, director de Pedagogía, muchas gracias por estar aquí. Pues sí, la verdad es que si todo lo que hemos estado platicando hasta ahora sobre el perfil de egreso no lo utilizamos o no sirve para la toma de decisiones, pues también como para qué lo estamos haciendo, ¿no? Y por otro lado, si no lo hemos realizado o no de manera sistemática, pues cada vez más hacerlo así, ¿no? A veces hacemos muchas cosas en las instituciones, pero no las sistematizamos o no tenemos un plan muy, muy claro y pues eso no permite, ¿no? A veces, pues ir avanzando. Les comento también, ahorita terminando esta primera ronda de preguntas, si nos pueden nuestros participantes, los que están aquí, si tienen alguna pregunta, algún comentario, ya ahorita vi algún comentario en el chat, lo pueden hacer a través de este chat de esta reunión, ¿no? Por si ya después para la reunión, para la parte de poder hacer algunas preguntas o más reflexiones, bueno, pues tomar en cuenta estas preguntas, ¿no? Entonces aquí lo pueden escribir. Bueno, pues yo creo que en esta primer ronda, pues vimos que definitivamente es importante para nosotros como profesionales de la educación tener en cuenta desde cómo diseñar este perfil de egreso y luego cómo evaluarlo, ¿no? Porque finalmente es lo que, como les decía, estamos publicando y estamos ofreciendo de alguna manera como un compromiso ante nuestros alumnos acerca de lo que vamos a hacer o de lo que van a estudiar, ¿no? En nuestras universidades y en las carreras, ¿no? Distintas. Y la verdad, por ejemplo, en el otro conversatorio, en el conversatorio anterior, hubo algunos temas que ya después también podremos comentar sobre si el perfil de egreso se tenía que a veces hay universidades que dicen, bueno, este perfil de egreso igual lo puedo diseñar, o incluso el mapa curricular mismo con respecto a si mis alumnos van a estarse evaluando por el EGEL, por ejemplo, y entonces hay muchas corrientes, ¿no? Desde los que dicen, pues sí, mejor de una vez ya voy viendo, porque ese es el perfil a nivel nacional que nos están solicitando, que no es en todas las carreras, por ejemplo, psicopedagogía, en la carrera de psicopedagogía no hay un EGEL, pero en las que hay, pues a veces sí es esa tendencia, ¿no? Y por otro lado también se dice, bueno, como sí puedo tomar algunas de estos rubros, ¿no? O como hasta tipo estándares, pero pues no necesariamente, porque también depende de mi región, como nos decía el maestro Paul, ¿no? O sea, de las necesidades que haya, como decíamos desde el inicio de los distintos grupos de interés, pero de mi propia universidad, ¿no? Entonces, bueno, pues lo siguiente que queremos comentar es justo el cómo, ¿no? Ya vimos como el por qué es importante o qué es o cómo se puede definir, pero nos gustaría platicar, maestra Itzel, sobre el cómo podemos o qué experiencias nos puede compartir de cómo medir este perfil de egreso o qué hacer, por ejemplo, en las clases que ahorita ya lo comentaban, en esas experiencias de aprendizaje o en esa evaluación del aprendizaje, ¿cómo podemos ayudar a que sí se mida este perfil de egreso? Sí, gracias. Es importante identificar que la sistematización de los procesos de evaluación es básica, es elemental. No podemos empezar a hacer procesos de medición y de evaluación sin antes diseñar un proceso de estos mismos, ¿no? Entonces, parte de lo que nos ha ayudado en la universidad es sistematizar los procesos e iniciar con
con lo básico, que es nuestro perfil. Dar una mirada a nuestros perfiles a nuestro perfil de egreso y el perfil profesional, qué es lo que se está esperando del profesionista que estamos formando en la universidad, y a partir de ello identificar en qué área del mapa curricular está siendo congruente esta formación. Y creo que parte de este trabajo es pues invitar a los agentes que están en la ejecución del currículo, ¿no? Los profesores, los estudiantes, los egresados, cuando ya se tienen egresados, y pasar este mapeo con cada uno de ellos. El trabajo que se ha realizado con los docentes ha sido muy valioso porque a partir de que ellos identifiquen mi asignatura, las asignaturas que yo imparto, en qué están impactando en mi perfil profesional, entonces creo que ya se tiene una mirada más clara. Ya hay este objetivo que me brinda la asignatura, tiene una meta hacia dónde dirigir a mi estudiante y al profesionista que estoy formando, ¿no? Y tener claro esto, que estamos formando profesionistas. No es como en el bachillerato que estoy todavía formando al estudiante y al preuniversitario. En este esquema de la universidad estoy formando profesionistas y tener claro qué abona mi materia al perfil de egreso de mi profesionista es un elemento básico, ¿no? Entonces lo hemos compartido con los maestros, identificar mi materia que abona. Incluso dentro de nuestras planeaciones hay un espacio para que yo, maestro, redacte un tanto para interiorizar cómo voy a abonar a mi perfil de egreso y otro tanto para que el estudiante conozca esta asignatura, qué sentido tiene en mi perfil profesional y en mi perfil de educador, de pedagogo, de cientista de la educación. Entonces, esto ha sido uno de los primeros pasos. El segundo es que a partir de esto el estudiante ya conozca, bueno, qué mirada, qué intención tiene el que yo lleve esta materia en este semestre y en esta área de estudio, ¿no? Y en este sentido también cada una de las universidades tiene materias específicas que abonan al perfil de egresado propio de la universidad, esa marca distintiva entre universitario y universitario. Entonces también es el sentido de brindarles esta información a los estudiantes. Y a partir de eso, a cada final de asignatura y cada periodo de egresados, tenemos ciertos instrumentos que nos permiten a nosotros como docentes ver cómo es que realmente aboné, porque la realidad es justo la que estamos viviendo. De repente, el año pasado nos pasaron de la modalidad escolarizada a hacer el ejercicio de una modalidad a distancia virtual. ¿Cómo es que impacté con mis estudiantes? Les comparto que en 2017, en septiembre del 2017, Oaxaca vivió un sismo muy fuerte que nos impidió asistir a clases durante 2 semanas y evidentemente esto cambia el contexto, ¿no? Entonces, es preguntarle cada término del semestre cómo es que mis estudiantes, qué impacto se llevan de la asignatura, si a su mirada se cumplió o no con el objetivo de la asignatura y a la mirada también del docente, ¿no? Si se está cumpliendo y en qué medida puedo yo ir variando entre temas y subtemas. Y al final de la generación se hace también se aplica un instrumento para reconocer cómo los estudiantes están midiendo su nivel de profesionalización en comparación ya con otros egresados en el momento de entrar al campo laboral. Incluso desde antes, ¿no? ¿Cómo me siento yo preparado para presentar una tesis para obtener mi grado, el examen académico? Y qué tanto estoy interesado en entrar al área laboral porque me siento preparado para entrar al área laboral, ¿no? Y digo, hemos tenido la fortuna de que, como lo comentó el doctor Gerardo, la mayoría de nuestros egresados encuentra un campo laboral y los que no es porque así no lo han decidido, no es porque hayan tenido esta carencia de. Entonces, creo que estas acciones nos han permitido identificar cuáles son estos puntos flojos dentro de nuestro plan de estudios, de nuestro mapa curricular, qué es lo que tenemos que potencializar, porque evidentemente cada plan tiene sus diferencias,
y qué tan a gusto se sienten y qué tan preparados se sienten los estudiantes en el momento de ingresar al campo laboral. Entonces, todo este proceso, bueno, pues no ha sido fácil, ha sido sistematizado por ya varios años, pero sí nos ha permitido dar pasos firmes en cuanto a modificaciones que se han hecho dentro de los programas de estudio y dentro del plan de estudios. Sí, muchas gracias, maestra Itzel. La verdad, muy interesante todo lo que plantea. Qué bueno que pues como comenté hace rato, que se empieza a sistematizar, y me gustó mucho esta parte de todo el involucramiento que hay para que el mismo profesor, el mismo docente, y bueno, toda la comunidad, ¿no? Pero que los docentes digan, ¿no? En esta es mi asignatura y está contribuyendo de esta forma, y como que comprendan toda esta parte de cómo trabajar de esta manera, ¿no? No solo porque ya llegué y doy la clase, sino porque me involucré y porque hay un sentido, ¿no? Entonces, pues, muchas gracias. Doctor Juan Carlos, ¿qué nos puede comentar acerca de estos cómo hacer estas mediciones? Bien, nosotros dentro de la propia facultad hemos establecido criterios desde la inclusión de los padres de familia en el desarrollo de los estudiantes. Nosotros les hemos apostado que la licenciatura, aunque ya son mayores de edad, sí dependen todavía de los padres. Sí. Y esta parte de incluir a los padres de familia dentro de la facultad es precisamente que conozcan cómo entran sus hijos, cómo es el desarrollo y cómo van a egresar, qué cambios hay. Esto nos ha ayudado mucho a evitar la deserción dentro de los estudiantes, que es una parte fundamental para que se pueda concluir esto con el perfil de egreso. Si bien es cierto, el perfil de egreso le apuesta a que no haya esta deserción, y el involucramiento de los padres nos ayuda. Otra de las estrategias son las academias que tenemos, pero tenemos una academia macro y una academia micro. ¿En qué consisten las academias micros? Como bien lo comentaba la maestra Michelle. Ahí es donde se reúnen los profesores, los maestros, por áreas. Están las áreas instrumentales, las áreas de docencia, las áreas de investigación, y ahí los maestros vinculan el plan de estudios en sus actualizaciones, en su vigencia, en qué tengo que investigar, qué tengo que proyectar, precisamente atendiendo el perfil de egreso. Y que no se pierda, lo comentaba el doctor Gerardo hace un momento, a veces los alumnos no conocen el perfil de ingreso, pero desconocen el perfil de egreso. Bueno, para eso son las microacademias, para atender que el alumno no se le olvide o no se confunda cuál es lo que se pretende alcanzar al término de esto. Entonces, la importancia de involucrar las microacademias nos ayudan a fortalecer ese agrupamiento de profesores, a estar actualizados, a estar vigentes y estar acompañándonos al modelo educativo de la universidad, que también es parte esencial. Otra de las estrategias que hemos vinculado nosotros es la generación del seguimiento de egresados. ¿Dónde están mis egresados? Y en eso acudimos con los empleadores para preguntarles qué es lo que necesitan, qué tenemos que modificar, qué tenemos que adecuar, cómo están saliendo mis estudiantes, mis alumnos, cómo se están incorporando. Y esa retroalimentación de estar en constante seguimiento con los egresados me permite estar actualizando mi perfil y revisar qué tanto tiempo se están incorporando, porque efectivamente el egresado termina de estudiar y creo que a todos nos pasó, ¿y ahora qué hago? Me siento preparado, me siento capaz, ¿a dónde voy a pedir trabajo? Bueno, todo eso también lo vinculamos con las prácticas profesionales como estrategia que me permite ejecutar, y aquí hay que tener mucho cuidado en las prácticas, que realmente las prácticas se incorporen a lo que es el licenciado y no sacar copias, no ir por los refrescos, que alguna vez lo vivimos nosotros. Realmente que la práctica sea productiva, sea eficaz, sea de calidad y que realmente le ayude al estudiante. Y estar buscando dónde es la área de oportunidad más precisa, más adecuada para que mi estudiante ejerza su práctica. Lo mismo sucede en servicio social, ¿sí? Estar vinculado con la área que realmente le sea productivo, le sea de beneficio, que tenga esa verdadera experiencia, porque al final, al momento de contratar, le piden experiencia. ¿Dónde hiciste tu servicio social? No, pues en una primaria, en una biblioteca. ¿Y qué hiciste ahí? Pues no, nomás como dar libros. No, o sea, realmente
que el empleador lo lleve a la práctica, que conozca, que saque provecho de todo su plan de estudios, de esos 4 años de preparación, que realmente contribuye y le saque provecho. Entonces, es cuidar eso, y en su conjunto, todas esas estrategias nos han ayudado a que el alumno se sienta incorporado y se quite esa pregunta, esa incertidumbre, que ¿a dónde voy? ¿Qué hago? ¿Y ahora qué voy a hacer? ¿Qué va a pasar? Sino que tenga la seguridad y la tranquilidad hacia dónde va, con un proyecto de vida un poquito más formalizado, más eficiente, más específico, mejor planteado. Bueno, y el aseguramiento de la calidad pues nos va a beneficiar también a la institución, ¿verdad? Es fortalecer a la institución también. Sí, 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 claro. Muchas gracias, doctor Juan Carlos. Pues es muy importante todo este trabajo colaborativo, ¿no?, que están realizando con los profesores en estas academias. Y algo también interesante es que no se olviden estos modelos, ¿no? Y que si acaso hubiera alguna institución que no tuviera claro o que no se hubiera compartido este modelo educativo, pues lo haga, porque pues es muy importante para hacer todo esto. Y otro tema importante también es el seguimiento a egresados, ¿no?, que también sería motivo de otro conversatorio, también podemos proponerlo a NIFEP, porque la verdad es que es también todo un tema y que ayuda mucho, ¿no? Es un ganar-ganar con toda esta parte de calidad, ¿no? Doctor Gerardo Charles, nos comenta, no sé si ya pudo subir un poco su micrófono, porque nos comentaban que se oía un poquito bajito. Gracias. Adelante, doctor Gerardo. Bueno, sin redundar en lo que comentaron los compañeros, el maestro de Ixchel y Juan Carlos, pues yo agregaría algunas otras cosas que podemos hacer. Desde la cuestión del diseño curricular, pues muchos de nosotros tenemos planes flexibles. Entonces hay que ver ahí cómo están funcionando. En algunas ocasiones, pues tenemos que moverlos a como los teníamos puestos originalmente, como lo habíamos pensado. Y esa presente evaluación que vamos haciendo en el camino, pues nos dice que a lo mejor esa materia no iba en el quinto semestre, de acuerdo, tenía que tener un precedente anterior o una cosa así, y tenemos que hacer las adecuaciones necesarias. A veces son esos detalles que nos van a ayudar mucho para mejorar nuestro perfil. A veces tenemos que hacer algunas en el camino, no es muy habitual, pero sí tenemos que hacer a veces algunas enmiendas a los planes de estudio. Y porque, pues sí es lo mejor. A veces nuestras instituciones a veces son muy rígidas en ese aspecto, sobre todo en los que estamos en las universidades privadas, somos excesivamente rígidos en tales cosas, pero en ocasiones sí los podemos hacer. Y sobre todo nuestros maestros al interior de la clase pueden hacer esos detalles. Muchas veces esa adecuación dentro ya de su asignatura lo pueden hacer a veces sin tener que reportarlo hasta la SEP y cosas así. Entonces a veces es muy probable que lo podamos hacer. Y por sobre todo, como decía ahorita la maestra Ixchel, mucho tiene que ver en los maestros. Ahí en esa clave están los maestros. Yo creo que es la parte fundamental para que trabaje adecuadamente el perfil de egreso, que todos estemos trabajando en ello. Y yo me diría, aparte de lo que han mencionado mis compañeros, pues también veamos, si ya tenemos egresado, pues cómo fue nuestra eficiencia terminal. Nos dice cómo estuvo, cuál fue la tasa de abandono, la tasa de deserción, cómo tuvimos. Los índices de reprobación individuales por asignatura, pues nos dice a veces dónde tenemos esos cuellos de botella. A veces no tanto qué maestro es, pero sí qué materia, ¿verdad? Entonces ahí también nos da a veces algunas señales de dónde estamos fallando. Recordemos, pues, a veces generalmente aprendemos más del error que del acierto, ¿verdad? Entonces ahí nos da esa parte. Y generalmente lo que le recomendamos mucho siempre en el diseño curricular, pues que diseñen un instrumento básico para alumnos, para maestros y para egresados, con ciertas características que se supone que están ahí, que esas partes que están ahí en el perfil de egreso, pues para que veamos qué tanto se han cumplido. Ahí la recomendación también que les hacemos siempre es que procuremos no abusar. En una escuela de aquí nosotros nos sucedió pues que la maestra era muy cuidadosa y quería cumplir su perfil y les preguntaba cada semestre. Entonces los alumnos ya sabían qué contestar, obviamente. Entonces, pues sí, bueno, tampoco ahí no caer en la práctica tan cotidiana, pero que sí tengamos cada ciertos semestres o a ciertos determinados grupos o hacer grupos focalizados para ir preguntando qué dificultades están teniendo. Y
en resumen sería eso. Tengo una pregunta aquí, no sé si la pueda contestar de una vez, del maestro Sergio Correa, que pregunta Sí, cuál está es la bien, recomendación de gracias. cómo elaborarlo en relación con lo posible y lo deseado. Y esa es una parte, maestro Correa, pues siempre el perfil pues es lo ideal, obviamente. Y la realidad a veces es otra, ¿verdad? Quienes tenemos la oportunidad en las universidades como nosotros, que tenemos la oportunidad de que nuestros maestros, prácticamente la mayoría de los maestros participan en el diseño del plan de estudio, pues muchos de la mayoría de los maestros, bueno, desafortunadamente no el 100%, pero muchos maestros sí se involucran en esa construcción del plan de estudios. Entonces, tienen conocimiento de hacia dónde va lo que se está haciendo. Entonces, ahí entonces es exactamente, surgen los detalles, cuál es lo ideal y qué es exactamente lo que tenemos que hacer. Tenemos que ser bien conscientes, maestro Correa, de que, pues, qué es lo que sí podemos lograr. Efectivamente, pues, si vamos a decir que van a ser unos estudiantes líderes a nivel nacional, pues sí, pues somos una pequeña universidad, una pequeña escuela, pues sí, seguramente lo vamos a lograr, pero dentro de muchos años. Entonces tenemos que ser ahí muy claros y muy conscientes exactamente qué es lo que queremos y qué es lo que podemos también lograr. Esa es otra parte. Y ahí, como decía el maestro Ceja, pues hay parte de nuestro compromiso, ese compromiso institucional que tenemos ahí, pues esa parte de es, porque es lo que nosotros nos comprometimos a hacer. Ese es otro de lo que nos comprometimos a hacer. Sí, gracias. Muchas gracias, doctor Charles. Sí, yo creo que es muy importante tener estos indicadores, ¿no? Muy precisos de medición. Y si tenemos uno o algunos instrumentos que cumplan estas características y que ayuden, pues mucho mejor, ¿no? Porque ya vamos siendo mucho más objetivos. Maestro, ¿por qué nos puede comentar acerca de estos comos? Inicio mencionando que hay coincidencia respecto a lo que algunos de los aspectos que ya señalaron. Por ejemplo, el trabajo que se realiza en las academias es importante. En nuestro caso, tenemos también academias por área de formación y academias por semestre que de manera conjunta colaboran, pues se hace un trabajo colegiado y que permite ir teniendo un pulso respecto a cómo va el proceso de formación de los estudiantes y poder hacer los ajustes que correspondan en función de lo que se está identificando, ya sea con un grupo o algo que se identifique de manera generalizada en la generación, ¿no? Entonces, ese trabajo de las academias es valioso y pues claramente está involucrado el profesor o la planta docente en ese ejercicio de seguimiento en función del perfil de egreso, porque también cada una de las asignaturas pues está vinculada a las competencias que señala el perfil de egreso y tiene esta vinculación en términos de el nivel en el que aportan para el desarrollo de las competencias. Cuando también a nivel curricular tenemos nosotros una figura ahora que mencionaba el doctor Juan Carlos respecto a este vínculo que hay con los empleadores o también con quienes pueden ser potenciales empleadores y que abren las puertas de sus instituciones para recibir a nuestros estudiantes para realizar algún tipo de práctica. Nosotros en nuestro plan tenemos una figura que es la figura de práctica pedagógica, que es diferente a la práctica profesional, ¿no? Entonces, la práctica pedagógica es de menor duración, pero posibilita que el estudiante tenga o vaya teniendo contacto progresivo con diferentes áreas en función de las áreas formativas del programa educativo, y esto también nos da una referencia de la formación que están teniendo los estudiantes a partir de la retroalimentación que brindan quienes fungen como asesores de la práctica pedagógica. Y en la materia, en la asignatura, en el módulo de práctica pedagógica, ahí se hace el seguimiento respecto a lo que los asesores de práctica están opinando de las actividades que realizan los estudiantes y cómo las realizan. Y también algo que en nuestro caso se ha venido trabajando ya desde hace un tiempo, pero por disposición también institucional, y lógicamente pues eso aplica a la Facultad de Pedagogía, es la manera de hacer la solicitud y la gestión de espacios de servicio social y de práctica profesional. ¿A qué me refiero con esto? Justamente para cuidar esta vinculación que hay en términos de las actividades que va a realizar el estudiante en el servicio social y en la práctica profesional,
se tiene que hacer la solicitud de la instancia y dentro de esa solicitud tiene que venir claramente identificado cuál es el objetivo del servicio social, las actividades que va a realizar, el espacio en el que va a estar y las actividades que va a realizar el estudiante. Esos objetivos y esas actividades se registran en el sistema y cuando el estudiante está realizando los informes de servicio social y de práctica profesional, se hace esta valoración en términos de que esté cumpliendo con esas actividades. Para poder enviar a estudiantes a ese espacio para el servicio social o la práctica profesional, tiene que pasar por el filtro de la coordinación académica de la facultad para valorar que realmente la solicitud sí esté acorde a lo que estamos buscando con alguna de las áreas de formación que están señaladas en el plan de estudios y que tienen relación con el perfil de egreso. Entonces, esto ha sido, lo menciono como una política institucional y se ha venido trabajando de manera sistematizada desde la dependencia que institucionalmente coordina estas actividades. Y adicionalmente está el sistema institucional de seguimiento de egresados que también permite hacer este acercamiento para los estudiantes, y digo para los estudiantes, lo señalo de esta manera, porque tenemos dos momentos como parte del sistema institucional de seguimiento de egresados. El primero de ellos es cuando el estudiante está en su último semestre, acudimos a ellos para que llenen una ficha de preegreso. Es decir, antes de que se vayan, poder obtener los datos que nos van a servir de referencia para poder tener este contacto que se necesita para el seguimiento de egresados. Entonces, esta ficha de preegreso, pues también tiene una sección que nos permite identificar cuál es la percepción que todavía como estudiante, pero ya en su último tramo formativo, tiene sobre su experiencia en el programa educativo, en la licenciatura particularmente de pedagogía. Entonces, aquí ya vamos teniendo algunos elementos, algunos referentes para poder, digamos, tener una fotografía de cómo está siendo el proceso de formación o cómo fue el proceso de formación y también para perfilar pues este análisis, este vínculo que hay con el perfil de egreso. Y el segundo momento está relacionado con la aplicación de una encuesta de seguimiento. Esta encuesta de seguimiento se aplica ya cuando el estudiante está en el campo laboral, es decir, ya formalmente es considerado como egresado y se aplica esta encuesta de seguimiento que busca de manera más específica obtener datos sobre la trayectoria profesional y la formación continua que han tenido y de manera específica también recopilar información respecto al ingreso al campo laboral y cómo el egresado ha tenido algún tipo de evolución o qué evolución ha tenido ya como profesional en el ámbito en el que se ha incorporado. Esta encuesta pues permite también tener la percepción que el egresado ya cuando ha tenido el contacto con el campo laboral, pues cómo es la percepción y la valoración que él hace del proceso de formación que tuvo, ¿no? Si bien en la ficha de preegreso nos da su opinión y tenemos una primera fotografía de cómo él valora el proceso de formación, al momento en que tiene o responde la encuesta de seguimiento, pues ya hay una variable distinta que es el contacto con la actividad laboral. Entonces, por eso estos dos instrumentos están considerados dentro del sistema institucional de seguimiento de egresados. Y cuando estaba pensando en esta parte del cómo, digamos que yo enmarcaba como esta respuesta de lo institucional como parte del ámbito de la gestión misma de las instituciones y pues de la gestión también que se hace en cuestión curricular, pero también pensaba que algo que está presente, que yo creo que es menos frecuente, pero que también es valioso, es el acercamiento que se puede hacer para medir el perfil de egreso a partir del ejercicio de la investigación. Creo que tiene aportes diferentes o puede aportar información distinta a cuando se hace desde la perspectiva de la gestión, ¿no? Porque sabemos que desde la perspectiva de la gestión, algo que buscamos o que se busca en ocasiones es la optimización en términos de la integración de los instrumentos y luego hay esta tensión entre me centro en cómo hago el equilibrio entre la valoración de las competencias genéricas y las competencias específicas, las competencias que el modelo educativo institucional busca y las competencias del propio programa y buscando, digamos, que tampoco no sean instrumentos kilométricos
que después, por lo extenso, pues tengan una poca respuesta o respuestas incompletas por parte de los egresados, ¿no? Creo que en el ámbito de la gestión está esa característica particularmente, y cuando pienso en el ámbito de la investigación, pues creo que ahí puede haber la posibilidad de tener un acercamiento distinto, una mirada diferente, y priorizar, por ejemplo, también, o lograr acercamientos que tengan una perspectiva también más cualitativa, porque no sé si coincidamos que generalmente los instrumentos a nivel de gestión están traducidos o se traducen en números, ¿no? Es decir, para optimizar la respuesta, para optimizar el análisis, pues sabemos que para eficientar los procesos, la perspectiva cuantitativa se prioriza. Pero creo que en ocasiones hace falta ese componente cualitativo, que si nos señalan que es necesario hacer algún ajuste en los contenidos, por mencionar algún tema, pues nos quedamos con la noción que es necesario ajustar los contenidos, ¿no? Pero en ocasiones queda esta otra parte de, bueno, ¿y qué contenidos? O en función de qué referente nos compartes que se necesita ese ajuste en los contenidos. Entonces, creo que este acercamiento a partir de la investigación podría resultar complementario al ejercicio de seguimiento de egresados y la valoración del perfil de egreso desde el punto de vista de la gestión. Hace un tiempo tuvimos también un ejercicio de este tipo con la Asociación de Egresados de la Facultad de Pedagogía, y buscamos hacer precisamente un acercamiento más cualitativo en términos de acercarnos con algunos egresados para identificar precisamente su experiencia laboral, y pues también la formación, la relación o el vínculo en cuanto a la formación que tuvieron, y por eso hago la mención. Muchas gracias, maestro. La verdad es que pues tocó puntos muy, muy importantes, entre ellos esta parte de ver al alumno, y yo diría como casi un alumno, un proyecto, y ver justo que este alumno, y como ya habían comentado también, que me parece que el doctor Juan Carlos, o sea, que este alumno que tenga esta intención o esta competencia, incluso esta habilidad, pues que esté haciendo lo que quiera, lo que requiere, lo que pueda, para que pues en el campo laboral también lo pueda ejercer, ¿no? Y creo que hemos coincidido también en que, sobre todo ya en los últimos semestres de las distintas carreras, pues es cuando ya los alumnos empiezan a enfrentar, ya sea que ya hayan o no trabajado, entrado al campo laboral, pero sí ya empiezan a ver como este sentido de, híjole, ya voy a terminar y qué es lo que sé, ¿no? Y a veces hay como esta parte de, pues hice muchas cosas y ya hice mis prácticas y todo. Entonces, si se hace esta parte de estas mediciones y esta atención a las trayectorias, porque también los indicadores son muy importantes, pues creo que eso ayuda bastante, ¿no? Y bueno, la parte de la investigación, la verdad a mí me encanta. Creo que la investigación nos puede ayudar siempre y en todos los ámbitos. Y es verdad, ¿no? Es muy distinta la percepción ya desde la parte cualitativa o mixta incluso, pero de un investigador, a la parte ya de la gestión, ¿no? Y bueno, pues vamos a iniciar ya la última ronda. Y la verdad es que quisiera empezar, si me lo permiten, justo por el maestro Paul, porque como que lo dejamos siempre al último. Entonces, en esta última ronda, pues para poder empezar en sentido contrario, pues quisiéramos ver ya por último, ¿qué nos pueden comentar acerca? Ya algo han comentado, pero como qué nos pueden comentar acerca de si han hecho o cómo hacen justo esto que platicábamos de qué materias o cómo se hace para medir o hacer este mapeo, en algún momento se le llama así, o a veces le llaman malla curricular extensa, o cómo puedo hacer para ver qué materias son, porque todas las materias, como también a mí me lo enseñó la doctora María Elena, todas las materias aportan, ¿no? Pero hay algunas que aportan de manera más sustancial y otras no, y otras a lo mejor, como bien nos decía, me parece que el doctor Charles, pues hay algunas que vemos y, oye, pues está ya a la hora del análisis, resulta que no está aportando lo que yo quería, ¿no? Entonces, ¿qué experiencias o qué nos pueden comentar acerca de cómo hacer este mapeo, qué es lo que han podido hacer o ver, o algunas experiencias que tengan sobre cómo hacer esta organización del mismo mapa curricular, pero para la medición de este perfil de egreso, maestro Paul?
Uno de los, se hizo un ejercicio que tenía que ver y tiene que ver con este vínculo entre las competencias que se señalan en el perfil de egreso de la licenciatura y el diseño de el diseño de los programas de cada uno de los módulos, que hace un momento también mencionaba. Y la intención justamente fue empezar a clarificar y explicitar cuál es la relación que tienen estos módulos con las competencias del perfil de egreso, porque en ocasiones creo que hay también como una tentación en términos de decir, pues esta materia aporta a todo, ¿no? O contribuye a todo. Entonces, en ese momento, en ese ejercicio, algo que se estuvo trabajando y se estuvo cuidando con todo el equipo docente y también desde la Dirección General de Educación Superior de la institución, fue el ubica a partir del propósito que tiene el módulo, cuáles son las competencias a las que realmente aporta de manera más directa en términos del perfil de egreso. Y este vínculo se trabajó también al interior de los programas para poder tener esta vinculación clara entre los niveles de dominio que se expresan en cada uno de los programas de los módulos y también los resultados de aprendizaje que se incluyen en los programas. Entonces, en ese ejercicio, pues se buscó y se trabajó en esa especificación de estos vínculos y se hizo un proceso incluso de ajuste en los formatos. Hablaba la maestra Itchel de la planeación. Se hizo un ajuste en los formatos para que los formatos de cada uno de los módulos pues pudiera reflejar realmente esta alineación en términos de estos elementos, los resultados de aprendizaje, los niveles de dominio, el propósito del módulo y las competencias al perfil de egreso que cada una de las asignaturas o de los módulos está contribuyendo. Y también algo que institucionalmente se trabaja en términos de la oferta de las asignaturas o los módulos optativos es que realmente esa oferta de optativas contribuya al perfil de egreso y es una valoración que se hace cada uno de los semestres antes de aperturar las asignaturas optativas para poder hacer, digamos, o mantener ese vínculo respecto al perfil de egreso. Muchas gracias, maestro. Es muy importante eso de las asignaturas optativas porque justo con tanta flexibilidad y todo lo que ahora se está manejando, o sea, o cada vez más, pues también qué pasa, ¿no? Con estas mediciones y con estas materias que pues sí contribuyan de alguna manera y luego cómo se decide para que sí puedan medir o no. En algunas de nuestras instituciones también tenemos materias como tipo institucionales, ¿no? O que son como el ADN de la institución, que siempre están ahí. Entonces, pues esas materias pues son creo que las que más tendrían que ver con esa misión de la universidad. Gracias, maestro Paul. Doctor Charles, ¿qué nos puede comentar acerca de este tema del mapeo? ¿Sí abre su micrófono? Listo. Sí, y me avisa por favor si baja porque algo le pasa a esta máquina y como que de repente se bajó el volumen también. Bien, pues es una parte muy importante porque precisamente ahí decir qué es lo que tenemos que hacer, cómo lo vamos a ubicar en cada una de las partes. En ese detalle es muy significativo lo que estamos haciendo, lo que debemos hacer, porque es hacia dónde nos estamos dirigiendo, qué es lo que queremos hacer con nuestro perfil de egreso. Así que esa parte donde estamos trabajando y que nos lleva, entonces tenemos que estar involucrados todos ahí. Sobre todo yo lo veo de esa manera, porque en ocasiones hemos notado, pues no, sino descoordinación y que a veces no hay el pleno involucramiento de todas las personas. Entonces, creo que es una parte muy importante en lo que tenemos que trabajar.
esa parte que todos estemos conscientes cuál es nuestro perfil de egreso. Por algunas circunstancias que suceden en todas nuestras instituciones, desafortunadamente casi siempre en las públicas se nos da un poco más, pues ahí se nos magnifican esos detalles y a veces todavía no estamos ahí exactamente hacia dónde queremos llegar. Entonces, ¿cuál es nuestro perfil y cómo lo tenemos que hacer para conseguirlo? Entonces, a veces ahí en ese mapa, a veces no lo especificamos claramente. A veces no tenemos muy bien definido exactamente nuestra materia, porque al final de cuentas, decía yo hace rato, una de las claves para lograr el perfil está en el maestro. Digo, el maestro y alumno, pero una parte muy fuerte está en el maestro. Entonces, lo que decía el maestro Ceja, que el maestro, y decir, en dónde esa parte que contribuye mi materia a ese perfil de egreso. Entonces, en ocasiones no lo estamos cumpliendo efectivamente, a veces sí, y en otras ocasiones no. Entonces, yo creo que es una parte ahí muy bien claro, que en ese mapa tener exactamente qué es lo que tenemos que hacer. Y yo coincido con lo que decía usted de la maestra María Elena, pues sí, que teóricamente todas las materias deben cumplir una función. Algunas van a ciertas características o ciertas habilidades, otras no todas tienen que ir a todas las características, obviamente, pero pues sí todas tienen que cumplir algo, no pues están ahí para algo. Y como dice usted, pues en ocasiones, aparte de la institución, nos carga materias transversales o básicas, o tienen nombres dependiendo de la institución, y que quienes trabajamos en el diseño curricular, pues ya no hayamos dónde ponerlas literalmente. Ya no hay cajoncitos donde quepan y no hay horario, porque dice, ¿dónde lo copo? Y sobre todo los que tienen horarios nocturnos, pues ya no hay dónde. ¿A qué hora van a salir los muchachos? A las 11 de la noche y ya no es posible. Entonces, en esa parte sí hay que definir exactamente qué es lo que tenemos que hacer y en dónde exactamente cada materia, qué parte está contribuyendo. Yo creo que es una parte exacta que tenemos que cumplir ahí. Sí, correcto. Gracias, doctor Charles. De hecho, hay algunas instituciones de educación superior que ahorita que decíamos de las materias estas como institucionales o transversales, que incluso hacen estos cortes de mediciones o hitos de mediciones, agregando algunas materias que les llaman integradoras. Entonces, dicen, bueno, ya pasó este ciclo, sea cuatrimestral, semestral, como sea, pues aquí va a haber una materia integradora en donde yo hago este corte, por así decir, esta medición, ¿no? Y entonces ya pasa otro ciclo y hago otro corte y meto una materia integradora final. Pero coincido con el doctor Charles en que a veces los que estamos diseñando, o sea, los que estamos ahí echando lápiz, pues luego dices, ay Dios, los créditos más cuadrar las materias y que no sea muy larga, pero además que no sea tan corta, pero además sí ya es de otro nivel, aparte ya, pues como saben, cada vez hay programas mucho más flexibles, mucho más cortos, ¿no? Entonces, pues la competencia ahí está, ¿no? Entonces, pues sí es complejo, pues tener todos estos requisitos y reunirlos y cumplir y tener mucha calidad, ¿no? Gracias. Doctor Juan Carlos. Sí, gracias. En relación a esto, yo considero que principalmente es de relevancia que la institución esté acreditada por organismos certificadores de calidad. Esto nos va a permitir estar vigentes, estar en un nivel competitivo, estar actualizado. Lo digo por esto, porque las vigencias son de 2 a 3 años, las acreditaciones. Eso me permite a mí que tengo no solamente que cuidar la infraestructura, mi organismo, mi planta docente, sino tengo que cuidar que mi plan de estudios esté actualizado, esté vigente, que mis docentes estén actualizados, estén cambiando sus cartas descriptivas, estén actualizados en su bibliografía, estén actualizados en todo lo que tiene que ver con lo académico. Entonces, en primer plano y comentando el mapeo, lo pondría que es muy importante que las instituciones sean acreditadas y apostar a las acreditaciones. En un segundo término, las academias, atendiendo una de las preguntas, la importancia de estas, porque es el involucramiento de todos nuestros docentes, de toda nuestra planta docente,
donde ellos van a identificar las carencias, las fortalezas que tenemos como docentes y que tienen nuestros estudiantes y que tienen nuestro plan de estudios. En un tercer mapeo pudiera poner la flexibilidad curricular, es decir, la movilidad a través de materias optativas a otras instituciones, que eso me permite el intercambio de experiencia, porque no es lo mismo que conozca al maestro de mi facultad a que se enfrente al maestro de otra institución con otra dinámica de trabajo, con otra forma de evaluar, con otra forma de interacción. Entonces, la importancia de las materias y la flexibilidad curricular que sean otras instituciones fortalece al perfil de egreso. Eso nos ayudaría mucho también en esa flexibilidad. Inclusive en el inglés, en una materia que podría ser universal, pero es fortalecimiento del inglés, que vengan de otras instituciones a fortalecer esta materia, que hoy por hoy es importante, es básica para el mercado laboral también. Y la otro mapeo es la parte de la gestión y la vinculación. La parte de la gestión y vinculación nos va a permitir estar actualizados, insisto, con nuestros empleadores, buscando las necesidades esenciales para la próxima contratación del perfil, de ese egresado que durante esos 4 años en el acompañamiento nos va a ayudar a que sea contratado. Es decir, si entran 30, que sean 30 los que se van a contratar. Y el acompañamiento en las tutorías, que es el otro mapeo que pongo, es evitar la deserción de nuestros estudiantes. ¿Para qué? Para asegurar la eficiencia terminal. Y eso es parte esencial del perfil de egreso. Gracias. Gracias, doctor Juan Carlos. Sí, muy importante, o sea, mantener la calidad siempre, pero si hay alguna instancia que no lo puede decir y que podemos someternos a alguna evaluación externa, pues mucho mejor, ¿no? Entonces, eso es algo muy importante, y también tomar en cuenta, pues, qué aporta cada materia con respecto al perfil de egreso, pero que sea también algo, pues, actualizado, ¿no? Actual. Maestra Ischel, adelante. Sí, gracias. Bueno, retomo la importancia de lo que han dicho los compañeros sobre esta parte de la acreditación. Eso creo que es siempre una mirada objetiva y externa a los procesos que se realizan en la universidad, es muy importante. Y dentro de este mapeo lo he ubicado desde 2 dimensiones, desde la dimensión curricular, que tiene que ver con la importancia de conocer, reconocer nuestro mapa curricular, y esto lo hemos trabajado a partir de las academias. Algo que nos ha ayudado en la universidad es identificar el objetivo de cada una de las áreas dentro de nuestro mapa curricular. Porque finalmente ahí están las áreas. Bueno, nosotros trabajamos por objetivo, no por competencia. Entonces, establecerle el objetivo desde el diseño curricular a las universidades, al área, creo que nos permite ir identificando hacia el eje que queremos lograr en esa área, ¿no? Esto lo hemos trabajado por academias y ha sido este trabajo constante. Y otro de los elementos es triangular. No, si bien le vamos a dar este objetivo a cada una de las áreas, que este objetivo abone al objetivo general que queremos en la licenciatura, que queremos, y que cómo este objetivo va a abonar al cumplimiento del perfil de egresados, porque si no, pues estaríamos desfasados en cada uno. Entonces, triangular estos 3 nos ha permitido ir tomando estas decisiones en cuanto a contenidos y en cuanto a qué materias podemos ir modificando. Y bueno, el otro elemento, ya que no es propiamente curricular del diseño, sino que tiene que ver más con la ejecución. Y son 2 elementos que van en paralelo. El seguimiento, que desde la coordinación se nos da como docentes, el acompañamiento que le damos a los maestros, y digo desde la coordinación porque cada una de nuestras universidades
que estamos aquí participando, tiene un carisma diferente, tiene objetivos y dimensiones diferentes, ¿no? Y esto creo que enriquece siempre a los egresados. Y entonces dar este acompañamiento de lo que se espera del docente que va a impartir una asignatura y que va a formar con esa asignatura a un elemento del perfil de egreso, y que no nos olvidemos de que es este docente de esta universidad, ¿no? Quienes hayamos tenido la experiencia de compartir con 2 universidades y hasta 3 universidades la misma asignatura, nos damos cuenta que se imparte de manera diferente, porque el contexto universitario es diferente. Entonces, dar este acompañamiento al docente es muy importante, y evidentemente este acompañamiento a los estudiantes, ¿no? Nuestros programas de tutorías nos ayudan mucho a ir identificando cómo el estudiante va teniendo un aprovechamiento académico, pero también cómo el estudiante se va formando profesionalmente, ¿no? Nada más es que, como decía hace un rato el maestro Serja, no nada más se trata de que sea un buen estudiante, ¿no? De que lleve buenas calificaciones. Se trata de ir formando a profesionistas que tengan una serie de valores, actitudes que en el momento de que salgan al campo laboral, ya sea precisamente en el campo laboral externo, cuando ya terminen sus estudios profesionales o en prácticas profesionales o en servicio social, que empiecen a reconocer esas actitudes que se van gestando en el salón de clases, ¿no? Entonces, estos 2 mapeos han sido muy importantes y nos han permitido verificar y complementar esta parte de la evaluación, porque son elementos que pues finalmente el instrumento deja de valorar, ¿no? Son estos elementos que se van dando del día a día, que se van construyendo del día a día, y que con un grupo que integra el equipo de trabajo se van haciendo más reales, porque también es muy interesante analizar que de repente quienes hacemos diseño curricular pensamos que el perfil de egreso es el mejor que tenemos, pero en el momento de llegarlo a la realidad, ahí es donde nos vamos dando topes en cuanto a qué tan posible es irlo cumpliendo, ¿no? Entonces, creo que la parte cuantitativa de los instrumentos nos da una visión de ciertas decisiones que se deben de tomar, pero también la parte cualitativa, y estoy muy de acuerdo con esta parte que decía el maestro Ceja en cuanto a la investigación. Efectivamente, también realizamos investigación en el área de la evaluación curricular, porque es una mirada diferente. Entonces son 3 miradas diferentes: la de los lo de los acreditadores, la que realizan los maestros en el área de la investigación, en el campo de la evaluación curricular y del diseño curricular, y la que propiamente realiza la institución. Entonces, cuando juntamos estos 3 elementos, pues el ejercicio se vuelve más enriquecedor. Esto no quiere decir que no existe un trabajo extenso de por medio, pero creo que nos va a permitir dar pasos firmes en cuanto a lo que queremos lograr con los egresados y abonar a la calidad educativa, y principalmente, y creo que es algo que siempre tenemos que tener muy en mira, ¿no? Cuando hablamos de un perfil de egreso, es mi egresado, ¿qué impacto va a generar en la sociedad? ¿Qué impacto, qué cambios cómo va a coadyuvar en ese entorno social en donde se va a involucrar? En cualquier escenario que se involucre de la educación, ¿cuál es el impacto que está teniendo? Porque si seguimos con las mismas actitudes y con las mismas actividades que realizan los egresados anteriores, creo que no estamos incidiendo tanto, ¿no? Siempre se trata de innovar y transformar. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra Itzel. Pues muy interesante todo. Y bueno, esta parte de los trabajos o de los equipos colaborativos y del seguimiento puntual que se pueda dar a los docentes, pues es muy importante, ¿no? No es simplemente como, no es tan fácil y todos lo sabemos, como, bueno, tienes que hacer esto, o hay que ver cómo tu materia contribuye y con qué tipo de estrategias de aprendizaje y qué evaluación, sino como que estos acompañamientos, ¿no? Para no dejarlos, y como también nos decía el doctor Charles, con este convencimiento de que estamos haciendo las cosas, ¿no? Y cierro esta primera parte con esta
pues con esto de contribuir a un mundo mejor, a mí me encanta porque justo con estos objetivos de desarrollo sostenible ahora de la ONU, pues es, a ver, nuestros alumnos, por ejemplo, uno de ellos es el fin de la pobreza, ¿no? Entonces, ¿qué están haciendo nuestros alumnos para contribuir, ¿no? Como nos decía la maestra Echel, a hacer un mundo mejor? O sea, sí están, o sea, ¿por qué estás estudiando? ¿Para qué? ¿No? O sea, esa es la pregunta. Y luego, ¿qué vas a hacer para mejorar, ¿no? Tu entorno o el mundo. Entonces, eso también es muy importante y está ahí o debería de estar en ese perfil de egreso en todas estas herramientas. Pues muchas gracias. La verdad es que muy interesante. Yo creo que es un tema que da para mucho más tiempo. Tenemos algunas preguntas, ya las estoy viendo aquí. Vamos a ver las más que nos alcancen y si no se las de todos modos les damos seguimiento. La primera pregunta de Sergio Correa ya nos hizo favor el doctor Charles de contestarla. Tenemos una pregunta de Yolanda Cortés que dice, si se considera, dice, ¿consideran que el perfil de egreso es o debería ser diferente entre las instituciones públicas y privadas, pues atienden a poblaciones estudiantiles de contextos diferentes? ¿Quién me podría o quisiera contestar esta parte? Me gustaría hacer una mención al respecto. Sí, maestro Paul. Cuando estaba leyendo la pregunta, no pude evitar pensar en el concepto de pertinencia, ¿no? Es decir, cuando hablamos también en el ámbito curricular de la pertinencia que tienen los programas educativos, definitivamente creo que el perfil de egreso es el elemento que debe reflejar la pertinencia de la formación que los estudiantes estarían teniendo. Por lo tanto, no sé si deberían, pero sí podrían ser diferentes en función de la pertinencia que se esté buscando de un programa educativo para el contexto en el cual está atendiendo las necesidades sociales, laborales o pues los diferentes sectores que se analizan. Y creo que dentro de la parte del diseño curricular, pues estos estudios de pertinencia son la referencia para poder también dar respuesta a través del perfil de egreso y que permitan tener ese componente diferenciador y que esa diferencia pues sea la respuesta a las necesidades del contexto. Excelente, muchas gracias. Si me lo permiten, maestro. también aunado a lo que comenta, claro. son los estudios de pertinencia y factibilidad que nos permite establecer hacia dónde lo voy a llegar. Y bueno, aunado a eso tendríamos que revisar la misión y visión de la institución para ver qué es lo que pretendo alcanzar con mis egresados. Entonces sí hay una distinción entre una pública y una privada, entonces, por los contextos y los entornos que implican a esto. Entonces tendríamos que revisar hacia dónde quiero llegar y establecer esas metas para el egresado. Muchas gracias, doctor Juan Carlos. Pues bueno, veo aquí que el doctor Benito tiene la mano levantada, a menos que esté jugando con los iconos. Nada, no es cierto, doctor, adelante. Sí, muchas gracias. Sí estaba jugando, no es cierto. Es que me llamó mucho la atención, y ahorita el doctor Juan Carlos Farías ha puesto precisión en lo que yo quería comentar, ¿no? En efecto, por ahí también viene otra pregunta, que si es conveniente estandarizar las competencias o aprendizajes que deben poseer todos los egresados de los distintos programas de educación. Desde luego, yo soy de la opinión que no. Creo en pertinencia a lo que se está diciendo y a lo que expresó ay, se me escapó ahorita el nombre el doctor Ceja. El doctor Paul Ceja. Paul Ceja, efectivamente, de la pertinencia y demás, ¿no? Eso es lo que yo quería precisar. Yo creo que en todo perfil de egreso identifico tres aspectos fundamentales que son, por un lado, el ámbito disciplinario, sin duda. Cuando hablo de ciencias de la educación, cuando hablo de pedagogía, cuando hablo de esto, pues hay un aspecto de la teoría pedagógica, por ejemplo, ¿no? Psicología del desarrollo, ¿no? O sea, son cuestiones que pues necesariamente debemos abordar, ¿no? Pero en qué dimensión y en qué importancia y en qué posición depende del segundo aspecto, que es la intención institucional, ¿no? Yo no solo diría que hay una diferencia entre particulares y públicas, yo diría que hay una diferencia entre públicas y públicas. Veamos al sureste del país, veamos al noroeste del país,
y veremos que hay diferencias importantes y relevantes. Y también hay diferencias entre particulares y particulares, ¿no? Veamos al TEC de Monterrey y volteamos a ver pues a una institución pequeña, que en el caso de Oaxaca, por ejemplo, ¿no? No estoy hablando de La Salle, Maestra Chile, sino de alguna otra institución en el estado de Oaxaca o en el estado de Veracruz o Chiapas. ¿Sí? Encontramos diferencias sustantivas. Y efectivamente la misión y visión de la institución tiene mucho que ver. ¿A quién formo? ¿Para qué lo formo? ¿No? En mi opinión. Y el tercer aspecto es la contextual, que eso ustedes ya lo han abordado, pero yo no soy el que da las pláticas. Yo nada más quería señalar mi preocupación de que no veo posible estandarizar contenidos, ¿no? Inclusive entre privadas no se dan eso, ¿eh? No. Y entre públicas es la identidad, es la orientación totalmente diferente. Así es. Así es. Así es. Muchas gracias. Excelente, muchas gracias, doctor Benito. Bueno, pues tenemos otra pregunta de Sergio Correa que dice, tal cual, no lo voy a leer, dice, aunque no niego la importancia de valorar el impacto del trabajo de las academias o de la relación entre práctica, servicio social y el perfil de egreso, o el encuadre de las asignaturas por parte de los profesores, quien debe cubrir los rasgos del perfil de egreso es el propio egresado. Entonces, la pregunta es, ¿cómo valorar el dominio de los rasgos del perfil de egreso o cuáles son las estrategias e instrumentos para ello? ¿Quién quiere comentar algo al respecto? Maestro Paul. Creo que compartimos la inquietud, Sergio, y hace un tiempo estaba, al pensar en una situación similar y en esta preocupación por hacer también el seguimiento del perfil de egreso, pero más desde una perspectiva formativa y continua, pensaba en el concepto de personalizar el aprendizaje, ¿no? Es decir, de cómo poder hacer este acercamiento a través de mecanismos de evaluación que puedan permitirnos el hecho de identificar cómo está siendo la trayectoria de los estudiantes y a partir de esquemas de personalización poder ir teniendo esta referencia respecto al logro de las competencias de los estudiantes por áreas o momentos de formación dentro del plan de estudios y entonces tener esta posibilidad de hacer algunas adecuaciones o hacer algunas intervenciones más específicas a partir de esas necesidades identificadas. Entonces, pensaba en una primera instancia, y es algo que he estado visualizando y tratando de aterrizar en un diseño mucho más concreto, en estos itinerarios de aprendizaje y poder hacer esa valoración a partir de instrumentos de evaluación que sean individuales y que podamos sistematizar ahora con el uso de los entornos virtuales de aprendizaje y de otras herramientas, otras aplicaciones que permitan optimizar el hecho de aplicar la evaluación, concentrar el resultado y poder identificar a estudiantes o grupos de estudiantes que puedan tener necesidades específicas respecto al logro de determinadas competencias en función de los ejes de formación o del momento formativo, dependiendo del diseño del plan de estudios, ¿no? Entonces, pensaba en esa como una posibilidad, es decir, buscar alternativas para personalizar el aprendizaje y poder tener esquemas de evaluación que nos den información más cercana de la experiencia que está teniendo el estudiante para que realmente tengamos más información, más datos y poder tomar decisiones respecto a incidir en la trayectoria formativa para que puedan llegar realmente a concretar el perfil o lo que dice el perfil de egreso y no esperarnos, por ejemplo, a lo que podrían ser los datos a partir de la aplicación, por ejemplo, en nuestro caso del EGEL, ¿no? Que es una referencia, pero ya es un resultado final. Entonces, creo que la mirada debería estar hacia el proceso de formación y sí empezar a incorporar esquemas de evaluación desde una perspectiva formativa más sistematizada, no a nivel de las clases, sino a nivel de gestión curricular en toda la trayectoria de formación. Gracias, maestro Paul. Y que a lo mejor aquí en ANEFE podríamos trabajar, ¿no? En esos instrumentos o en esas propuestas, ¿no? De cómo hacer este tipo de evaluaciones. Obviamente ya personalizarlo como comentan, pero bueno, en general hacer algún planteamiento. Gracias, maestra Itzel.
Sí, gracias. Estoy completamente de acuerdo con lo que nos compartió el maestro Ceja. En la universidad se hace algo similar. Y lo vuelvo a poner en en dos ámbitos. En el ámbito curricular, dentro de nuestro mapa curricular, tenemos 3 asignaturas que se concentran directamente en prácticas en el estudiante, ¿no? Esto, a partir del sexto semestre, le permite al estudiante identificar qué aprendió desde la teoría y desde la práctica en diferentes áreas disciplinares y ya ponerlo en proyectos muy específicos a la práctica, ¿no? El estudiante va haciendo este proceso autorreflexivo en donde él mismo se concentre en qué herramientas me hacen falta, qué elementos me hacen falta desarrollar y los puedo ir desarrollando en lo que en sexto, séptimo y octavo semestre, ¿no? Y creo que la intención de esto es que el estudiante no nada más se quede con la calificación, sino que realmente en las asignaturas que le faltan, que van a complementar ciertas áreas, él desarrolle los conocimientos, las actitudes y las habilidades que necesita, que ya ha identificado el propio, para irlas resolviendo, ¿no? Y en un segundo momento creo que son proyectos educativos que la institución, bueno, que desde las coordinaciones se puede hacer, y digo desde las direcciones también, en donde el estudiante vaya autoevaluándose en un proceso de autogestión, identificando justo en qué nivel de aprendizaje va. Y esto lo hemos hecho a partir de actividades en donde se integren estudiantes de diferentes grados, de diferentes semestres, y que a partir de un caso práctico vayan resolviendo, ¿no? Y esto les ayuda porque entonces hay veces en donde los estudiantes de los semestres terminales se dan cuenta que estudiantes de semestres intermedios tienen más habilidades, y entonces ahí voy midiendo, ¿no? Porque es acercarlos hasta cierto punto a realidades que se van a topar cuando salgan de la universidad. Entonces, esos ejercicios se hacen generalmente una vez al ciclo escolar, una por semestre, y nos permiten también identificar el nivel de rendimiento que están teniendo nuestros propios estudiantes. Y otro ejercicio muy similar es con diferentes en la escuela de Ciencias Sociales y Humanidades, a partir de un caso que tienen que resolver los propios estudiantes de diferentes semestres y también de diferentes licenciaturas, se hace este mismo ejercicio. Y en este sentido, el trabajo torna a ser multidisciplinario, ¿no? Porque también en esos escenarios se van a tornar nuestros egresados. Y creo que es abonarle mucho a la parte formativa y también decirle al estudiante, tú tienes todas las herramientas para autoevaluarte e ir identificando en qué nivel de desarrollo profesional te estás posicionando. No nada más la calificación que encontramos por asignatura semestre tras semestre, sino también que esa calificación realmente refleje un rendimiento y aprovechamiento académico y una formación profesional. Perfecto, excelente. Muchas gracias, maestra Itzel. Yo creo que todo esto nos da muchas luces, ¿no? Y muchas ideas de lo que podemos hacer. Bueno, miren, pues la verdad es que tenemos algunas otras preguntas. Sin embargo, el tiempo ya se nos viene encima, como siempre, en estos temas tan interesantes y tan apasionantes, y luego ver las experiencias de cada una de las instituciones que estamos en ANEFEP. Entonces miren, todas las preguntas las voy a canalizar para que nuestros panelistas las puedan tener y puedan darles respuesta, porque ya no nos va a alcanzar en este espacio. Pero miren, les quiero hacer como un resumen y luego darles la palabra para que cada uno ya haga un cierre de este conversatorio, ¿no? Hay una pregunta acerca de si esto de hacer ciertos cortes implicaría tener especificados como tipo perfiles intermedios para poder medir estos alcances, y si hay alguna experiencia en sus instituciones sobre ello. Y bueno, la parte de qué tal que si podemos certificar las competencias profesionales de los egresados,
o elaborar tablas de equivalencia para títulos y asignaturas entre programas educativos, ¿no? Esas son algunas de las preguntas. También acerca de, dicen, esta relación entre asignaturas y perfil de egreso, creo que podemos llegar a una respuesta afirmativa de que las asignaturas contribuyen en el perfil de egreso, pero habría forma de preguntarnos y tener la respuesta, obviamente, de si esa malla curricular en particular es la mejor forma de alcanzar ese perfil, ¿no? Que era lo que estábamos comentando. Y también otras dos preguntas es, ¿cuál sería la opinión de los especialistas sobre, bueno, esa ya el doctor Benito super mega la contestó, sobre estandarizar las competencias del perfil de egreso a nivel de todas las instituciones de formación profesional de un país o región? Y qué tan viable consideran la evaluación del perfil de egreso por una institución independiente a la institución formadora, ¿no? Pues felicitar a los compañeros Gerardo y Juan Carlos, excelente la propuesta del doctor Ceja, y bueno, pues muchas felicitaciones, ¿no? Entonces, bueno, lo que quisiera hacer ahora por cuestión de tiempo y no por otra cuestión, es si pudiéramos hacer un cierre de pues las impresiones, algunas conclusiones a las que pudiéramos llegar de parte de los panelistas. Entonces, bueno, pues maestro Paul, empezaríamos por la Universidad de Colima. Gracias. Bueno, para este cierre, retomo algunos de los elementos que había mencionado, pero particularmente pensé también en algunos retos que yo identifico que hay en torno a la medición del perfil de egreso, ¿no? Y algunos pienso en el nivel técnico, por ejemplo, particularmente respecto a la amplitud de los instrumentos que mencionaba hace un momento, particularmente considerando el equilibrio entre esta valoración de las competencias genéricas, las competencias específicas y las intencionalidades institucionales y las intencionalidades propias del programa y el predominio que hay respecto a lo cuantitativo sobre lo cualitativo como referente para la retroalimentación en términos de la valoración del perfil de egreso. A nivel de gestión, creo que un reto que podríamos compartir es que pues en ocasiones cuesta trabajo que los egresados respondan los instrumentos. Creo que es una labor intensa en términos de estar haciendo el contacto, de estar poder incluso mantener actualizada la base de datos de los egresados para poder tener información respecto a cómo están teniendo su experiencia y que sea un insumo para la valoración del perfil de egreso. Y también esta necesidad de combinar la opinión, de integrar la opinión de los egresados y los empleadores, ¿no? Particularmente también pensando en que en ocasiones por los tiempos de los empleadores también no es como tan fácil el hecho de que accedan o a participar en un grupo focal o que contesten una encuesta o que accedan a una entrevista con la finalidad de obtener datos que permitan también retroalimentar el perfil de egreso. En términos generales, creo también que hay una tensión constante en términos de lo que implica la convivencia de lógicas que identificamos, ¿no? Y me refiero particularmente a esta tensión entre la lógica del mercado, es decir, atender las necesidades del sector laboral, pero también la lógica de la propia academia en términos de cómo poder, todo ese cúmulo de necesidades que se identifican en el sector laboral, concretarlas en un programa educativo ante la claridad de que no todo puede entrar en un diseño curricular y hay que priorizar y hacer un ejercicio de concreción para el diseño y pues lógicamente que se refleja en el perfil de egreso y también esta tensión en términos de la atención a las necesidades sociales. Si bien el programa o las licenciaturas están pensadas para atender las necesidades también del sector productivo y pues la incorporación de los egresados al campo laboral, no podemos olvidar que hay necesidades sociales que también como universitarios tenemos el compromiso de atender y pues está esa tensión constante en torno a el perfil de egreso. Y finalmente, pues también creo que hay siempre flotando alrededor una expectativa en términos de, particularmente pensando en los egresados y en los estudiantes, esta expectativa de una formación específica para una institución y un puesto en particular, ¿no? Es decir, creo que en muchas de las ocasiones la respuesta
a la atención de esas necesidades sociales se diversifica tanto porque, pues lógicamente el egresado habla desde la experiencia en el puesto, en la institución en la que está, y pues también es otro elemento que se aumenta a la complejidad de poder hacer la concreción o una concreción adecuada y pertinente del perfil de egreso. Y con eso cerraría mi participación. Muchas gracias, maestro Paul. La verdad es que este ejercicio de concreción es el que más nos cuesta y que tiene que estar pues muy completo, pero sí ser pues muy estratégico, ¿no? Entonces sí es como muy importante. Doctor Charles, adelante. Pues como decíamos, pues es todo un reto que tenemos en las instituciones. El perfil de egreso pues es la base fundamental que tenemos en nuestros planes de estudios y ese es donde nos dirigimos, es prácticamente hacia donde trabajamos día a día. Pues yo me llevo bastantes ideas, he estado tomando notas de algunas cosas que hacemos en nuestra universidad y otras cosas que no hacemos, pero que sería interesante que las tomáramos. En este momento en nuestra universidad estamos trabajando en un nuevo modelo educativo, entonces vamos a incorporar algunas cosas pues, bastante innovadoras para nosotros, a lo mejor para otros no tanto, pero para nosotros va a ser bastantes cosas nuevas, incluso el perfil general de la universidad va a cambiar y obviamente vamos a tener que adecuarnos a este contexto también. Pero pues es un reto, como decíamos, es un reto diario en el que tenemos que trabajar. Y es una parte en la que tenemos que estar inmersos todos. Veo las preguntas, pero obviamente todos compartimos muchas de estas preocupaciones, de las dificultades, incluso de los trabajos que hacemos. Y entonces pues ha sido muy halagador, muy enriquecedor estar con ustedes esta tarde. Les agradezco a todos ustedes por esta oportunidad. Y pues yo en realidad me llevo muchas ideas y también cosas que podemos nosotros trabajar en nuestra universidad. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, doctor Charles, por su participación, siempre muy interesante. Doctor Juan Carlos. Si me lo permiten, yo quisiera a la maestra Itzel, se lee la palabra, por favor, maestra, y enseguida yo. Adelante. Muchas gracias, doctor Juan Carlos. Bueno, creo que parte de lo que me llevo de esto, y quisiera invitarlos a las universidades y a todos aquellos que estén dentro de las coordinaciones, es que si bien el perfil de egreso es un elemento muy importante, no olvidar que los instrumentos solo nos van a dar información. Entonces, involucrar a los docentes, invitarlos constantemente, creo que es un reto muy fuerte, pero si lo hacemos en una constante, vamos también a enamorar al docente de la universidad y del programa académico y evidentemente de los estudiantes, ¿no? Hacerles ver que el trabajo que se hace en el área de la evaluación curricular, ya sea desde las instituciones, desde los procesos acreditadores, va para un fin que tenemos en común, que es pues, realizar una mejora a nuestro contexto inmediato y esto va a impactar a gran escala, ¿no? Entonces, bueno, pues esto por un lado y por otro lado es no olvidar que siempre el proceso de evaluación es importante, es valioso, nos va a dar información que nos va a permitir actualizarnos constantemente. La parte de la innovación educativa y la calidad educativa no tiene que ser algo que solo se quede en la teoría, sino que atendamos a cuestiones prácticas y siempre estar tratando, escuchar a los estudiantes que ellos son pues, los agentes principales dentro de este proceso, ¿no? Entonces, pues esto les agradezco mucho a todos y a todas este espacio y bueno, pues sabernos que estamos en la misma línea y que pues siempre hay cosas por compartir, ¿no? Gracias. Muchas gracias, muchas gracias, doctor Juan Carlos. Muchas gracias, Yuriko, muchas gracias a NEFEP por este espacio que nos permite vincular, expresar y creo que aquí ganamos todos. Al final de cuentas, ganar. Ganamos toda esta experiencia que llevamos, este intercambio de ideas, este cambio de experiencias, la vinculación con otras instituciones fortalece y nos da la apertura de ayudar, incrementar, fortalecer qué venimos haciendo, cómo lo estamos haciendo y capturar el intercambio de ideas, así como las preguntas que hacen los compañeros,
nos ayudan a voltear cómo venimos haciendo las cosas. La importancia de tener vigente y actualizado todas nuestras propuestas, todos nuestros planes de estudio, toda nuestra institución nos permite estar de manera vigente. Quiero aprovechar para saludar a Carlos Alberto. Él fue uno de los que nos visitó por allá a Saltillo y nos ayudó mucho su retroalimentación, nos ayudó mucho sus experiencias. E insisto, la forma en cómo nos acrediten es la forma en cómo vamos a estar vigentes, vamos a estar flexibles a los cambios. Esta situación de la pandemia nos ayudó mucho a reflexionar y reformular cómo venimos haciendo las cosas, cómo estamos replanteando y la necesidad de nuestros alumnos y de la sociedad. Creo que tengamos bien claro nuestro perfil de egreso nos permite visualizar compromisos, establecer metas para las nuevas necesidades que hoy por hoy la sociedad nos ayuda, inclusive incluir aspectos culturales, artísticos, humanísticos, que sí los tenemos incluidos, pero a lo mejor no les dábamos el peso. Pero hoy por hoy tenemos que voltear a esas cuestiones también. No tanto la cuestión de investigación académica, sino también las cuestiones que nos ayudan a fortalecer los valores. No quiero decir que la investigación es importante, es esencial en todo proceso, pero sí tenemos que voltear a las cuestiones humanísticas también. Gracias por la invitación y bueno, esperamos vernos pronto. Muchas gracias, doctor Juan Carlos. Sí, la verdad es que esperamos aceptar la invitación de la maestra Itzel, ir a Oaxaca, después irnos a Colima, ir a Coahuila y a todos lados, ¿no? Y si podemos ir y verlos y sentir la calidez que siempre tenemos en la ANEFE, pero además trabajar y de manera colaborativa, bueno, pues sumamos mucho más cosas, ¿no? Pues miren, yo les quiero agradecer mucho, la verdad es que es un tema, como digo, muy interesante, creo que pudiéramos estar mucho tiempo, pero bueno, pues ya el tiempo se va acabando, ¿no? Queremos agradecer mucho a la Universidad La Salle, a la Universidad Autónoma de Coahuila, a la Universidad de Colima por su participación. Y también no esperar a que sea el otro conversatorio, pues igual y si tenemos ahí alguna inquietud o algo, tenemos los correos o el teléfono, el WhatsApp, pues poder tener este trabajo y esta colaboración, ¿no? Los queremos invitar también al cuarto conversatorio, que es el próximo 8 de septiembre. En principio, si hay algún cambio, se los comentamos. Estará participando la Universidad Autónoma de Tlaxcala, la Universidad Panamericana Aguascalientes y la Universidad Autónoma de Nayarit, y nos estará moderando la doctora Lucía Mata de la FES Aragón, que aquí ya vi que nos comentó que la evaluación pues también, además de un proceso, pues es una ayuda para ir construyendo las mismas instituciones, ¿no? Entonces, pues muchas gracias por su participación. No sé si alguien quiera comentar algo más. Maestro Carlos Alberto, ahí lo vi que quería hablar. Ah, no es cierto. Quería invitarnos a Oaxaca, ya lo sé. Muy bien, pues entonces les agradecemos mucho por su participación. Espero que estén muy bien, al igual que sus familias, y seguimos en contacto. Muchísimas Gracias, hasta luego. Gracias a todos. Gracias. Muchas gracias.